El mío es rojo. No, tal vez mete verde. Si quieres compartir. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta sala multiusos de la Casa de Cultura de Avilés. Vamos con la primera de las actividades programadas para hoy. Se trata de una mesa que es una multipresentación de novedades hechas en Asturias, en cómic. Me están acompañando Israel, Dani, Sean y Arcade. Vamos a hablar de hacer cómic en Asturias, de sus libros, de los pros y las contras, de hacer cómic en una región pequeña, pero la tradición de cómic y la posibilidad, qué posibilidades de proyección hay hacia el mercado nacional. Y bueno, creo que vamos a pasar un rato agradable hablando de algo que nos gusta a todos, que son los cómics. Israel saca el segundo volumen de... ¿Tercero qué? ¿Tercero? Bueno, no. El segundo lo sacamos este año. Sí, tienes toda la razón, perdón. El tercero está en preparación. En febrero, más o menos, marzo, salió el segundo volumen de El Señor de la Montaña, La ira del gobernador. Es esta epopeya que está haciendo Israel, este retelling de la Reconquista, por decirlo de alguna forma. Una historia de aventuras con muchísimo humor y con un apartado gráfico potentísimo. Dani Castaño es el último ganador del premio Alfonso Iglesias de Cómic de Asturias por Pelaya 99, una tragicomedia, casi diría yo, de un hombre que de un día para otro le cambia la vida por completo. Le deja a su mujer, se va a casar con uno de sus mejores amigos que hace tiempo que no ve, y este hombre tiene que hacer frente a un montón de cosas que le vienen de frente y totalmente pasmado por lo que le está cambiando. Sean de la Campa es el ganador del Alfonso Iglesias de la edición anterior. El suyo es El misterio del soterráneo del inspector Evia en París. Una obra que es clara heredera de lo mejor de la BD Franco-belga, de la Niña Clara. Una obra de suspense con un componente casi fantástico. Y luego, el último que nos acompaña es Arcade, que ha publicado con Fandogamia un álbum que es Astrid, que es una historia de un empezar de cero, de una familia, por ejemplo, llegar a un espacio nuevo, adaptarse, y lo que son estas pequeñas historias que en realidad son las grandes historias de lo que nos sucede a todos. Entonces, una primera pregunta para todos y luego iremos debatiendo, empezando por Israel. ¿Cómo surgió la idea de hacer de forma serializada esta epopeya de la Reconquista? Bueno, la idea, ¿se me oye? Sí. Sí, vale. La idea surge hace 3 años, cuando se cumplían 1300 de la teórica batalla de Covadonga, y dije, voy a hacer algo. Y empecé a investigar y a leer y a buscar información. Siempre cuento lo mismo. Tengo que encontrar a ese hombre. Un historiador de aquí asturiano que me decía, bueno, Pelayo probablemente en el siglo VIII fuera un paisano, pues calvo, con sobrepeso y con los dientes podridos. Dije yo, hostia, ¿cómo me mola este tío? Y hice un personaje pues de ese estilo. Y pues son los avatares y todo lo que en teoría llevó al desenlace de ese evento que luego se estudia en los colegios, que es la batalla de la cueva. Mi historia, pues al final no lo sé si va a haber batalla o no. Es decir, los personajes van a tirar por un sitio y yo voy a contar lo que me apetece. O sea, no es una ucronía, pero tampoco es una distopía, pero bueno, al final puede ser. No quiero desvelar nada, pero puede haber una batalla con 200.000, una batalla entre 30 o nada. Todavía no lo tengo decidido. Nos prometiste una batalla, ¿eh? Bueno, batalla va a haber, pero... Con desmembramiento. Sí, no, van a morir la mitad, van a morir... Spoilers. No, es que luego en los TVOs saco a los colegas, porque en lugar de diseñar personajes, pues saco a los colegas, y ya me han dicho, no, yo quiero morir descabezado, no, yo a mí me sacas las tripas. Entonces ya los voy a matar a todos, pero bueno. Dani, Pelayo 99, ¿de dónde surge este proyecto? Bueno, yo vi el Pelayo gordo de Israel y dije, voy a hacer uno
con la imaginería que hay de él, tipo Jesucristo que tenemos en las estatuas y demás. No, yo hacía mucho tiempo que había dejado el cómic, bueno, un poco por imposible, y estaba en otro proyecto muy largo que me había metido y tal, y eso se pausó y digamos que tenía el tiempo por amor al arte, que decimos siempre, de hacer cosas, porque, bueno, aunque no sean comercialmente hablando, sí que siempre estamos activos, y dije, bueno, voy a intentarlo. Lo de los concursos es una opción, y había visto una película hace tiempo que se llama C'est la vie, francesa, que transcurre en un solo día, que es una boda. La película va más de los organizadores de la boda, pero bueno, también de la pareja y tal, me encantó. Y bueno, los autores, cuando vemos cosas que nos gustan, tenemos dos opciones: intentar viajar en el tiempo, borrarlo y apropiarnos de ella, pero eso es más difícil, o si no, guardarla en una libreta para hacer algo parecido o algo en ese estilo. Inspiración. Inspiración, copia, inspiración. No, inspiración. Homenaje. Homenaje. Claro. Sí, sí. Eufemismos. Everywhere. Sí, sí. La copia, digo, la inspiración. Pensaba que eso podía encajar con el concurso, para presentar el concurso, y bueno, hacerlo en Gijón, hacerlo en el año 99, porque son nuestros años de esta generación. Todo nos pasó allí cuando teníamos 25, no ahora. Y para evitar un poco los móviles, la actualidad, no sé, siempre tiene algo más de romántico hacerlo, no de época, pero bueno, ya es un poco triste, pero para nosotros es un poco de época ya, porque para nuestra generación, hace 20 años eran los 80, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, cada vez es... pasado hace 20 años así, en el 85 yo estaba, digo, no, en el 2005. Y nada, no había hecho historias costumbristas como esta, casi siempre tiraba por el humor y por la fantasía, y dije, bueno, también pensando que esto podía encajar para el tema del concurso, me lo tomé con calma y tal, pensando que bueno, si no ganaba el concurso lo podía autoeditar o intentar rolarlo por ahí en las editoriales, y dije, voy a hacer algo bien, con calma, todo lo mejor que pueda, y así fue, me presenté y mira, ganamos. Sean sí que ha hecho un cómic de época, Sí. y también, bueno, fue antes galardonado por el Alfonso Iglesias. Yo no sé si es como el caso de Dani, ¿ese proyecto fue concebido para el premio Alfonso Iglesias, o tenía fue una casualidad, mira, tengo el libro ya preparado, sale el concurso y me presento? No, ese proyecto nace del hecho de haberme presentado dos vegades diferentes con dos historias completamente diferentes y haber sido rechazado, no ganado. Y entonces dije, voy a hacer de algo completamente diferente, porque las historias anteriores que hice eran basadas en Asturias, con personajes asturianos, cosas que supuestamente gustan al xurao, y dije, voy a hacer de algo completamente diferente, fuera de Asturias, no tiene nada que ver. Y yo tiendo, o tendía, porque últimamente cada vez lo fallo menos, tiendo hacia el dibujo más realista. Y yo tengo como dos grandes influencias, que es el cómic americano de superhéroes y el BD franco-belga. Entonces todo lo que había presentado ya era dibujo realista, con historias un poco, no, de superhéroes, bueno, sí, una ya era de superhéroes. Y había presentado esas cosas, y digo, voy a presentar lo contrario. Entonces metíme por lo franco-belga. Y cuanto más me metía por el diseño de personajes, más me parecía que esto estaba muy guapo, y entamé, como me gusta mucho la arquitectura también, entamé a meter edificios clásicos de Asturias, que yo fago un poco de didáctico sobre el tema, y yo sobre todo lo que hice fue intentar, yo aparte de dibujar también escribo historias, escribo libros, tengo una sobre Pelayo. Y la historia del cómic ya estaba fecha, y una historia que hice fai por lo menos, pues eso, cuando pasaba todo, como dices tú, en el 2000 o algo así. Di unos retoques para transformarlo en cómic y nada, y al final, yo también estaba un poco como él, cuando te rechacen muchos vegades, pienses que te van a rechazar. Entonces, pero el objetivo ya era acabarlo, y una vegada que tuviese final daba un poco igual, ya lo movería por algún sitio, por lo menos ya tienes de algo tangible, porque cuando tienes unas cuantas páginas, tienes, pero no tienes nada. Pero cuando tienes de algo acabado, ya puedes moverlo en editoriales, autoedición, lo que sea. Y presentélo como última vegada ya completamente acabado. Y nada, y ganó, que sorprendióme mucho, porque decía a ellos, el premio del cómic, que es un gran premio y una cosa muy importante que están haciendo, pero desgraciadamente tiende hacia unas historias
Muy tremendes. Yo quiero solo entretener, contar historias entreteniendo. Parecíame muy difícil ganar ese premio entreteniendo con fantasía, con humor o con cosas que no hieren súper profundes. Y al final ganó, con lo cual demuestra que por lo menos de alguien dentro del xurao sabe apreciar ese tipo de cosas y eso es guapo. Y yo, además, el personaje ya me lo pidió tanta gente que estoy haciendo 3 historias de él. La idea es hacer unos cuantos. Ya veremos. Bueno, y de un cómic de época, pues a otro contemporáneo, que es el Astrid de Arcade. Yo quisiera que nos hablases un poquito también del origen, de la génesis de esta obra. Pues esto nace un poco porque yo tuve una época muy fuerte de estar haciendo dibujos fanart de otras series que me gustaban. Y una amiga me dijo, ¿y por qué dibujas tanto de otros si no haces algo tuyo? Y yo pensé, bueno, no está mal pensado, no está mal tirado. Yo acababa de terminar de estudiar artes, estaba perdidísimo, entonces fue una quedada que tengo unos amigos dibujantes y tal, pues vamos a ponernos a dibujar. Y se me ocurrió y dije, pues mira, como me apetece contar mini historias o empezar a meter un poquito más en contar historias un poco más así, creé una familia que tenían 2 madres y 2 niños adoptados. Entonces la idea era con las madres contar o que pasaran por problemas como más adultos y con los niños hacer tiras como un poco más cómicas, un poco más problemas de niña. La idea fue mutando, lo de las tiras se mantuvo, de hecho he seguido haciendo tiras hasta hace poco y pienso continuar de los personajes y mucha gente los ha conocido con estas tiras, pero ya me iba pidiendo un poco también el conocer más a los personajes, el estar con ellos y tal, me iba pidiendo un poquito más, ampliar un poco la historia y durante varios años estuve, mientras trabajaba en otras cosas y tal, tenía como de fondo este proyecto de en algún momento tengo que presentarlo y tal. Y fue hace un par de años en un salón del cómic de Barcelona que se lo presenté a Fandogamia, les gustó mucho, ya me conocían además de las tiras y acabó siendo lo que es. Y de hecho el cómic mantiene un poco la esencia aquella inicial de los niños tienen problemas de niños, pero las madres tienen problemas de más adultos. Entonces lo que me ha dicho mucha gente es que aunque la historia principalmente es juvenil, hay gente que ha empatizado mucho con o les ha impactado mucho la parte un poco de las madres, porque aunque es disfrutable para todas las edades, pero es un poco como pasa con las pelis de Pixar, es un poco lo que he buscado yo, ¿no? Que cuando eres mayor, o sea, de pequeño la disfrutas, qué bonito es todo, pero cuando eres mayor le ves una capa extra ahí a la peli y dices, eso es una cosa que se me ha gustado. Entonces he intentado un poco que lo mío también tenga un poquito eso. Y así, incluso, siempre me ha gustado el costumbrismo y he tirado por algo pequeñito. Como veis, 4 obras muy, muy diferentes. Yo quisiera preguntarle a Israel y a Sean que habéis optado por unas obras que en principio pueden ser serializadas. En el caso de Israel es evidente, ya vamos por el segundo volumen y vendrá un tercero. Sean nos anuncia que está preparando más aventuras del inspector Edia. Yo quisiera en contraposición a la obra de Dani y a Arcade, que parece que son obras autoconclusivas que no sé si luego van a tener continuidad o no. Yo quisiera que nos hablases un poquito de los juegos, de cómo os planteáis el posible desarrollo de esas historias, si entendéis que tenéis que hacer una historia autoconclusiva en cada libro o tenéis que dejar un caramelo para enganchar al lector de cara a sucesivos encuentros o nuevas aventuras de vuestros personajes. Bueno, hablarnos un poquito de esto, Israel. Bueno, en mi caso, no es que sea una serie, bueno, sí lo es una obra seriada, básicamente porque la historia es muy larga y tengo un formato de 13×18, tamaño manga, lo cual me limita en cuanto al diseño de página, a viñetas, a textos. Y luego yo aparte tengo un problema, bueno, que no sé escribir una historia corta. se me va. No sé por qué, empiezo a escribir y... No, que yo también. Bueno, eso sí, que no sé escribir una historia corta, decir... Entonces quiero contar cosas, quiero dibujar cosas y se me va y empiezo, bueno, pues ahora quiero que Pelayo vaya por aquí, pues va por aquí. Ahora quiero que vaya por allá. Todos van a llegar a un punto, que es lo que hablaba antes, todos van a confluir en un punto al final.
pero hasta que lleguen a ese punto van ocurriendo cosas. Tengo en mente, digo, yo quiero hacer una batalla en los lagos nevados de Pelayo contra una manada de lobos. Claro, en un TVO así, pues, que son 120 y pico páginas, pues eso ya van a ser pues 30 páginas. Entonces ya, lo que son escenas de cosas quiero... ¿Cuál era la pregunta? Que se me va, que no soy capaz de hacer una historia corta. Pero esa cosa que dijiste... Entonces, perdona, cuando le presenté la obra a Orfeus y Nieves dijo, me mola mogollón, dije yo, Nieves, una cosa, esto no va a ser un... Dijo, no, tú tira, que van a ser 3. Dije, bueno, o más. Dijo, no pasa nada. Ya está, así. Entonces, como no tengo problema en ese aspecto, que igual son... Bueno, 4 van a ser, no, 5 van a ser mínimo, pero igual son 6 o 7. Depende de lo que me... Eso que decías de una cosa que yo me presto a cuando es el guionista de tus cómics, y es que tú haces la historia, pero incluyes que es lo que quiero dibujar. Cuando yo estoy haciendo otro cómic con un guionista y el guionista hace un guión y yo sigo el guión, pero cuando soy yo lo que dices tú, yo quiero meter esa batalla, pues voy a meterla aunque tenga que alargar la historia. Y eso es una cosa que se nota cuando ya es el autor de todo, y entonces puedes manejar los tiempos. Y pero eso tiene una parte buena y una mala. Sí, porque te puedes perder, te pierdes, te puedes perder en la historia. Entonces, la historia de repente pues no avanza, no va a ningún sitio, y si te pierdes en ese tipo de cosas... sí, me tienes que tener un ritmo. Claro, no, si te pierdes y no sabes llegar al final. O sea, te desvías, tú tienes una línea que es tu historia, y de repente dices tú, me voy para aquí, y te vas a otro sitio. Entonces tiene unas cosas buenas ser tu propio guionista y otras malas. En general, yo digo que es mejor ser tu propio guionista. Trabajando ahora como estoy trabajando como otro guionista, en general, es mejor ser tu propio guionista. Pues no lo tengo tan claro, porque el guionista me da un guión, yo lo dibujo y ya está. No me preocupo de nada. Me da la documentación. Claro, haces algo... Depende del guionista. A mí no me dieron documentación ninguna. Vale. Pero quiero decir, cuando estás con un guión, aparte histórico, pues dices, ¿cómo Cristo será el zapato de un señor en el siglo VIII? No, es que aparte de que no hay documentación, te la tienes que inventar o buscar, rebuscar, y tardas más tiempo en ese tipo de cosas para que luego en una página así, en una viñeta así, salga algo así, que no lo ve nadie. Yeah. Bueno, es lo otro. Daniel, Bueno, lo veo yo, sí. Daniel se ha hablado también de su dificultad también para hacer historia, o sea, que necesitas espacio para contar tu historia. A ver, me pasó con una revista de cómics, Thunder Magazine, que él era editor y dibujante. Salió una historia serializada también, y eran 6 páginas, teníamos más o menos 6 páginas por número, ¿no? Salían una vez al mes. Lo que me pasaba a mí es que yo quiero contar demasiadas cosas, y lo que me acababa pasando es que ponía demasiado texto en las viñetas, y nunca me daba... Por eso, antes dije, cuando hice este cómic largo, digo, bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda, y si tengo que tener 2 páginas sin texto, tengo que hacer una pausa, cosas de ritmo. Porque mi preocupación siempre era contar la mejor historia que se tenía en la cabeza, y necesitaba mucho, y los cómics están ahí y tienen mucho. De hecho, los estoy rehaciendo ahora, porque quedaron páginas sin publicar, y estoy espaciando y dándole más aire, más respiración, porque claro, tenían demasiado texto. Y es algo que me cuesta. Porque al final la historia creo que es peor. Claro, si no tiene su ritmo y si se está inundada de texto y tal. Y en el caso de Arcade, que antes hablabas que venías de Astrid viene de unas tiras, que partiendo de eso has construido una novela gráfica, y igual me he equivocado yo, y va a tener una cierta continuidad, por lo que comentabas. La idea es que sí. O sea, sí cierra, pero la idea es convertirlo en serie. De hecho, iba a ser una cosa que iba a dejar un poco más tiempo pasar, pero me ha escrito mucha gente cuando sale el 2. Y les he dicho, espera un poquito, por favor, dame tiempo. Porque además estoy ahora intentando meterme en animación. Estoy empezando a meterme en este mundo que estudié hace un par de añitos animación, justo antes de empezar con Astrid. Y eso porque hay que abrir un poco fronteras económicas. Entonces, no sé lo que tardan en llegar. Pero la idea es hacerlo, sí. O sea, tengo el guión no terminado, pero estoy en ello. Y tengo ideas para un tercero y para un cuarto y tal. Pero bueno, por ahora estoy con el segundo y con el curro de animación, y si sale algo. Acá se introduce otro tema que es, bueno, es muy difícil, no en Asturias, sino en España, que un autor se dedique solo al cómic.
la mayoría de ellos, salvo que trabajen para el mercado estadounidense de superhéroes o para el mercado franco-belga, la mayoría de los escritores y dibujantes de cómic compatibilizan la historieta con otras actividades, unos en la docencia, otros en la animación, publicidad, y en vuestro caso es uno de estos, creo, que no, el cómic es una actividad a la que entregáis el mayor tiempo posible, pero siempre como subsidiaria a otras actividades profesionales o formativas. Yo quisiera saber un poco que nos hablaseis de cómo compatibilizáis una cosa y la otra. ¿Israel? Pues la verdad es que es difícil. Es difícil porque el cómic te lleva mucho tiempo. Yo claro que lo compagino con otras cosas. Dani y yo nos conocimos en la Escuela de Arte de Oviedo, él estudió ilustración, yo estudié gráfica publicitaria, trabajé en estudios de publicidad, agencias. Entonces, pues compagino trabajos o pequeños trabajos de freelance, de diseñar folletos, logotipos, cosas con el cómic. Pero el cómic te absorbe mucho tiempo, ese es el problema del cómic. Entonces, es complicado. Le tienes que dedicar muchas horas de sueño, horas de familia, de disfrute, pues sí, es complicado. Dani. Sí, sobre todo yo creo que la manera de intentar hacer algo con el cómic que sea compatible es siendo rápido, siendo eficiente, cosa que a mí me cuesta. Israel lo está consiguiendo porque hace... No, tú también eres muy rápido. Bueno, sí. No, vamos a discutir ahora. ¿Cuántas páginas? ¿Cuántas? 120 páginas, ¿en cuánto lo has hecho? Bueno, el primero porque me metí en 3 meses, ¿vale? En 3 meses, 120 páginas. Vuelvo a repetir que es así, es como... Ya, es en blanco y negro, pero yo tardo más. No, pero es 13 por 18, o sea, es como menos de una 5, son páginas pequeñitas. Bueno, no sé. Es como si fueran la mitad, ponte que fueran pues 60 en... Siguen siendo muchos, ¿eh? Sí, muchísimo. El objetivo es hacer una página al día ya es muy difícil. Sobre todo acabada, si la haces tú mismo te encargas, bueno, nosotros nos encargamos de todo, hasta del guión. Todo. Pero hacer una página al día yo no llego. O sea, a lo mejor sí la hago porque, bueno, lo hacemos todo, yo creo que lo hacemos todo digitalmente ya, no hacemos nada. Bueno, yo el lapicero sigo haciéndolo. Ah, el lapicero sí. Sí, en yo la PC. No, yo lo hago, claro, lo hago todo en honor precisamente para, bueno, porque hemos acabado todos ahí, luego si no había que escanearlo y hacer otro tipo de cosas. Y no, me cuesta mucho. Yo lo compagino con otros trabajos de ilustración, bueno, trabajo en un periódico, o sea, un trabajo con un futuro increíble. Y cada vez está más difícil todo y es casi un hobby con aspiraciones, sobre todo aquí. O sea, es imposible no ponerse pesimista con estas cosas. No queremos ser pesimistas, no quiero salir aquí, ¡ay, qué mal está todo y tal! Pero es realmente difícil porque, bueno, la situación del mercado está como está, hay muchísimos cómics, bueno, todos sabemos el debate pero en realidad el autor es al final al que menos le llega todo. O sea, pequeños editoriales, mal que bien o con sus cosas pueden ir tirando, pero al autor, si tardas 3 meses o 4 en hacer un cómic, no vas a recibir ese dinero por ningún lado. Bueno, en el caso de ganar este concurso, sí, pero si no, o ganar las subvenciones estas que sacaron este año, pero eso está difícil porque ahí se presentaron los primeros espadas de cómic y tal. Entonces, realmente complicado. Sean. Sí, yo pienso lo mismo. Por eso son tan importantes los concursos, porque permiten los concursos dan de pasta, pero sobre todo también te permiten mover el cómic por sitios y tal. Yo en mi caso tengo relativa suerte en el sentido de que tengo un trabajo que me da mucho tiempo libre, entonces utilizo todo ese tiempo para dibujar y para hacer cómics, pero como decían ellos, hacer cómics y sobre todo como porque yo me gusta mucho el cómic americano y bueno, sabes mucho de ello y tal, y claro, tú piensas, bueno, fai con los llapetes y otro fai los colores y otro fai la tinta y otro les lletres y otro no sé qué, la maquetación, y claro, tú faes todo eso, y cuando tú faes todo eso y un coñazo, porque a mí lo que me gusta es dibujar, no ponerme a poner los textos y a poner el bocadillo y que, espera, estoy tapando esto, yo mételo para el otro lado. Digo, eso, a mí esa parte me resulta tediosa pero claro, al final faeslo tú todo, como lo faes todo, la paleta de color, lo que decías tú de la investigación, yo me pierdo en la investigación, o sea, gústame, por ejemplo, el que hice de Evia, y en el París del 1900, entonces gústame tanto la autenticidad
que puedo pasar meses buscando referencias, buscando qué era lo que se ponía, qué era cómo vestían, cómo eran los peinados, o sea, todo. Y entonces al final tienes que saber decir basta, porque lo que quiero es dibujar, no hacer investigación, pero realmente pones una cantidad de horas que no están pagadas por ningún lado. O sea, ganes un concurso de esto y está muy bien, y la posibilidad de llevar el concurso, yo con esto salió la posibilidad de llevarlo a los institutos, el cómic, institutos y colegios, y como tengo tiempo para llevarlo, pues púseme de voluntario, y es prestoso poder hablar con niños y con guajes y intentar meter ellos un poco el rollo del cómic, sobre todo porque desgraciadamente yo que estuve en varios sitios de institutos y de colegios, fliparíais con lo poco que llegan cómic los guajes de hoy. O sea, pero hasta el punto de decirte, cómic, el mi tío tiene un mortadelo. El mi tío tiene un mortadelo. ¿Dónde se compran los cómics? No sé. O sea, son cosas que yo suenen completamente alienígenas, lo que lleva el cómic. Entonces, si no hay cantera para que merquen cómics, pues ya es difícil vivir de esto. Arcaiza ha trabajado en la enseñanza, estuviste en Joso, si no me equivoco. Estoy todavía. Estás todavía. Sí. Y en ese caso, Joso es una escuela de cómic en Barcelona, trabaja también de ilustración y animación, y estás en contacto con gente que aspira a ser profesional del cómic. Y claro, ¿con qué te encuentras tú con tus alumnos? ¿Qué aspiraciones tienen? ¿Tienen una visión realista como la que nos han estado explicando los compañeros de, bueno, pues oye, esto es una actividad secundaria, llega hasta donde llega, o ellos vienen, por decirlo de alguna forma, con otras ideas mucho más, voy a comerme el mundo, todo me va a salir estupendo, el primer cómic que voy a hacer? La verdad es que hay un poco de todo, porque tengo gente, o sea, lo que yo hago es un curso online, o sea, que se apunta gente. De hecho, tengo una alumna de Hawái que el curso empieza a las 6 de la tarde y para ella son las 6 de la mañana. Sale a las 5 a bañarse con las tortugas y luego se mete a clase. Nosotros alguna vez algún vídeo, es flipante. Digo, mucho te tiene que gustarte la clase para dejar las tortugas y venir a verme hablar, pero bueno, yo encantado. Y eso, tengo gente de todo tipo, gente que está empezando ahora a dibujar o gente que lo hace mientras está estudiando, pues el bachiller o lo que sea y tal, y vienen con muchísimas ganas. Gente que ya se ha jubilado y ahora quiere empezar a probar un poquito por hobby, a ver hasta dónde llega y tal. Entonces tengo un poco de todo y yo no me suele gustar cortar las alas a nadie, pero sí que es verdad que hablo un poquito de cómo está la cosa. O sea, sí que les dejo un poco claro lo complicado que es. Y luego también creo que una cosa que al menos a mí me pasaba cuando era joven, pues... Qué mayor te no puedo creer que haya dicho esto. Cuando era niño... Es el más joven, ¿eh? Es el más joven de los cuatro. Con diferencia, además. Con diferencia. Bien. Cuando era niño, yo no concebía que poder dedicarme al cómic, pero trabajar otra cosa. Me parecía como un fracaso. Y luego piensas o te das cuenta de la cantidad de gente muy exitosa que mientras hace cómic y lo peta con los cómics, a la vez están trabajando en otra cosa, que dices, joder, esto también creo que es una cosa que está guay saberlo, y además, bueno, se lo suelo contar, hay mucha gente muy exitosa que luego tiene que trabajar en otra cosa y no es menos autor de cómic por eso, ni es menos exitosa, ni mola menos por eso. Entonces, yo, por ejemplo, ahora estoy compaginando con las clases y quiero compaginar con la animación, pero cómic no quiero dejar de hacer nunca, porque me lo pide el cuerpo. O sea, y no sé, como quiero contar muchas cosas, tengo poco tiempo, ahora menos, que ya no soy joven, pero tengo muchas ganas. Entonces, no sé, para mí es como, no sé, seguir siempre. Los cuatro, como explicabais antes, habéis escrito y dibujado estos cómics. ¿Cómo valoraríais la posibilidad de colaborar con otras personas, siendo dibujantes con otros guionistas o siendo vosotros los guionistas de otros dibujantes? ¿Lo veis factible? ¿Lo veis como una situación difícil porque vosotros concebís la obra para vosotros en cuanto a toda la realización y entendéis que mi guión yo soy el único que lo puede dibujar, o lo que yo estoy dibujando es el único que puede contar esta historia, o estáis abiertos a esas posibles colaboraciones con otros? ¿Israel? Sí, yo sí que estoy abierto a
a colaborar con guionistas. De hecho, bueno, hace un año colaboré con un chico, con Raúl, en un cómic que me lo propuso él. Justo ahora que llega en octubre, pues por estas fechas, pues no sé si fue hace un año o hace 2, o igual fue hace 2. Sí, hace tiempo. Sí, fue hace 2. Vale. Me dice, Irra, ¿te apetece hacer un Inktober? Y dije yo, vale. ¿El guión lo tengo yo? Digo yo, sí, genial. Así, lo que te decía, no tengo que pensar. Es que no... cuando tienes un guionista, un dibujante, no. A ver, si tienes que pensar en cómo contar esa historia. Pero, la verdad, Raúl me dio bastante documentación. Era una página al día durante tal, y fueron 31 páginas, que al final se convirtió en un TVO, pero sí. Y luego he escrito algún guión cortito, cuando en Thunder y tal, con dibujantes, y no, sí, yo sin ningún problema. Al contrario, me gustaría probar más. De momento, claro, mi experiencia ha sido buena. Hay gente que comenta que, bueno, no, prefiero hacer mis historias, no hay gente que no se lleva bien con los guionistas, y al revés, y guionistas que no se llevan bien con dibujantes, pero yo creo que si todos somos profesionales y hacemos lo que tenemos que hacer, no debería haber ningún problema. Yo, por mi parte, de momento, estoy muy contento. ¿Dani? Yo voy a decir que estoy abierto a todo, pero igual iba a sonar un poco mal. Yo creo que me costaría... A ver, lo he hecho alguna vez con nuestro amigo Javi Granda, que también para Thunder hizo un guión, pero una historia cortita. Ahí no da mucho tiempo a decir, esto lo cambiaría entero. Pero lo piensas, porque tienes ese rollo. Hay una posibilidad por ahí, estoy hablando con algunos guionistas, sobre todo por la capacidad a lo mejor que tengan ellos de moverlo por otros sitios y tal. ¿Y? Sí, tú también tienes una posibilidad por ahí. Sí. Y no sé si eso acabará saliendo algo, ¿no? La idea es hacer un proyecto para presentarlo, no hacer el cómic entero, sino hacer unas cuantas páginas y presentar la historia. Yo creo que es un poco costoso, por eso, porque yo creo que todos tenemos la historia de una manera y tampoco es cuestión de pelearse con el guionista todo el rato. Si él entiende la narrativa y no te hace una... Aquí en la primera viñeta hay 200.000 personas peleando en una batalla con un dragón aquí, un castillo de no sé cuál. No. Si es alguien que es consciente del trabajo que lleva y tal, yo creo que no hay problema. Pues yo estoy ahora acabando, me gustaría decir acabando, pero queda bastante. Pero bueno, los lapiceros ya están hechos, de un cómic de unos 80 páginas o así, que están hechos con un guionista. Y tiene una cosa muy positiva. Entre dos personas, porque, a ver, el guión es de él, pero el storyboard es de los dos, los diálogos son de él. Tiene cosas muy positivas, que sácate de sitios que normalmente tú sabes lo que te gusta dibujar y sabes lo que te gusta hacer, y entonces puedes repetir en esas cosas, mientras que una persona nueva pues va a buscar otras cosas. Entonces, sácate de esos sitios y acabes haciendo cosas muy interesantes que no sabías que podías hacer. Eso está muy bien. Pero por otro lado, claro, también tú tienes... yo que escribo historias por otro lado, yo las historias que escribo, faigoles, siempre con la posibilidad de que se conviertan en un cómic, porque faigoles de una manera muy, muy visual. Entonces, pienso todo lo que hay. Digamos, la escena la faigo por completo en la historia y mentalmente. El guionista con el que estaba trabajando... cuéntate más la idea que la escena. Y eso tienes que construirlo tú, que está muy bien, pero claro, por otro lado dices, pero yo que quiero llevarlo por aquí y no por allí. Y un poco complicado. O sea, tiene cosas muy positivas y en general yo espero, de hecho soy amigo con el guionista y en general bien, pero reconozco que encuentro-me mucho más libre de hacer las cosas cuando estoy yo solo y faigo lo que yo quiero hacer. ¿Arcais? A mí, bueno... A mí la verdad, con temas de trabajar un guión de otros, sí que admití que me cuesta un poco. Sí que trabajé en su momento, bueno, no llegó a salir, hicimos un cómic con un guionista, pero él me propuso una idea, la desarrollamos un momento los dos y el storyboard lo hice yo. Entonces, a mí lo que me gusta mucho también es jugar con los personajes en el storyboard, los pequeños detalles, los pequeños movimientos, las miradas. O sea, me gusta mucho jugar con los detallitos de esto. Entonces, si me dan un guión de... página 1, en la primera página, en viñeta, hay un personaje que mira aquí y otro, como no me deja jugar, no me deja hacer a mí el juego y me aburre muchísimo. Sí que estuve trabajando con guiones
para publicidad de los Super Things. No sé si los conocéis, los muñequitos. Sí, porque si digo esto, pues sí. Hice cómics para publicidad de eso durante varios años. Sí, a los mis fíos gustaban ellos. Sí, pues mira, pues... Y ahí la verdad que los guiones eran relativamente... O sea, sí nos ponían que pasaban en cada viñeta, pero no te decían en esta esquina concretamente. Es como, bueno, te explicaban un poco y tal. Y además pagaban, que es un incentivo. Claro, la cosa es, si me viene un guionista y me dice, sacamos un cómic, pero te pago igual que te pagaría Fandogamia por un cómic tuyo, pues para eso hago lo mío. Así o sea, si me vienes con... Toma esta maleta, digo, dame el guión y explícame todo lo que quieras. Pero por lo general eso. Luego además he tenido experiencias, o sea, por lo general con guionistas muy bien, pero sí que tuve una experiencia con un chico que yo era su colorista y me pedía que le devolviera más páginas de color de las que él me había mandado a lápiz. Y dejamos de colaborar por eso, se enfadó. Porque me dijo, tú me has prometido esta semana 7. Digo, pues me han mandado 4. Pero tú estás haciendo otras cosas mientras. Digo, sí, claro. Ya, claro, pero bueno. Y me echó porque no le... Sí, pero sé que tuvo como 5 o 6 coloristas en ese proyecto y sé que acabó mal con casi todo. Entonces no me... Entiendo que el problema no es mío, es un poco suyo. Pero bueno, más allá de esto, lo que sí que me gustaría en algún momento, pero... No creo que pase, pero bueno... es encontrar a un dibujante que me guste para una historia que... Porque, ya digo, yo voy por la calle pensando, esto da para historia, esto no sé qué, tal. Y tengo alguna historia por ahí que la quiero hacer, un poco así de fondo, que es un poquito larga y que no me veo con tiempo ni... Me da como miedo empezarla porque no sé si la voy a poder seguir bien. Entonces, como si encontrase a un dibujante que quisiera, pero bueno, sé que no puedo pagar ni todo esto. Entonces, como sé cómo es estar en el otro lado, que te llegue un guión sin dinero, pues como... No voy ofreciendo tampoco, pero bueno, yo qué sé. Bueno, ¿hay alguna pregunta del público? Sí. Sí, antes te escuché hablar sobre el tema de dónde colocar los bocadillos de las páginas y quería saber cuál es el proceso. El problema es que cada vez te hace una página metes texto y este está bien. En teoría, y es lo que tienes que hacer. Y yo procuro hacerlo también. Pero de ellos, veas, tú estás haciendo una viñeta y dices, oye, qué guapo me quedó esto. Y ahí va el texto. Entonces, me da mucha rabia tener que taparlo. Y entonces empiezo a hacer cosas. Como soy el... A ver, cuando yo es el autor de todo, al final dices tú, bueno, pues que fale menos. No pasa nada porque fale un poquitín menos, el bocadillo sea más pequeño y así se ve bien lo que quiero. Y es verdad que yo... A ver, y es lo que decía antes, que decía Israel. A mí me gusta mucho dibujar y quiero dibujar. Yo cuando estoy haciendo una historia tengo la historia. Pero además sé qué cosas quiero dibujar y dónde les quiero meter. Y entonces cuando aparecen cosas que quiero dibujar, quiero que queden bien claras. Muchas veces procuro que el texto ya me lo deje bien claro, pero no siempre me pasa igual. Entonces, pues eso, de ellos veces lo que faigo si ahí iba un texto y tenía que hacer una, yo qué sé, dos líneas de texto, pues a ver si consigo decir eso mismo en una línea, porque primo que salga ese dibujo, no quiero que se pierda, y aún así se pierden ese mogollón, o la viñeta me corta. Tú fais, a ver, yo dibujo en la viñeta, pero el dibujo me sale fuera de la viñeta, y muchas veces lo que me salió fuera, pues a lo mejor gústame y dame pena perderlo. A ver, y un poco absurdo, pero sí, hago eso. Hay una planificación previa y luego después eres tú. Yo faigo lo que es el guión y después de hacer el guión faigo un storyboard donde voy colocando los textos. Claro. Y todo eso lo faigo con el lapicero. Yo faigo todo eso a lápiz. Y yo póngome a dibujar a lápiz sin los textos. Esos ya los meto en el ordenador. Pero lo que te digo, muchas veces dibujo más de lo que... A ver, cuando a mí me está prestando un cómic, como no tengo prisa, porque no tengo una editorial detrás que me diga, tienes que hacerlo ya, pues a lo mejor estoy dibujando de algo y me está prestándome muchísimo y sigo dibujando. Y entonces cuando acabo digo, coño, pues esto ya... Y entonces tengo que cambiarlo. Y si cambias un texto, el orden de los otros textos ya no se llega igual. Y entonces empieces a hacer cosas ahí. Pero en general sí, ya como dicen ellos, eso ya es lo profesional y guay. En vuestro caso, el proceso entonces es similar a lo que está describiendo Sean, por lo que os veo a sentir, Dani. Sí, yo pongo los textos y los bocadillos y de hecho debajo ya no hay dibujo. O sea, hay un agujero negro, ahí me ahorro. Si tengo un fondo súper currado, digo, aquí voy a hacer bocadillo, voy a contar más cosas, voy a hacer bocadillo porque así me ahorro esa parte de... Eso también lo faigo, También, No, como se hacía antes, que se hacían las páginas, claro, ahí va el bocadillo, ponía el bocadillo, allí no había dibujo. Exacto. Ahora sí, nosotros... Lo de hacerlo digital... Claro.
hacerlo digital trae muchas cosas buenas y muchos vicios también. Lo que decía antes de Israel, ponerte a ampliar demasiado y hacer un detalle que luego no, Que no se va a ver. a veces o no se ve o se queda peor. Si tú pones un pie muy pequeño con todos los cordones y tal, y luego al final vemos un amasijo de cosas, queda mucho mejor el pie más limpio y tal, y con dos detalles. Y eso me pasa a mí también muchísimo. Ampliar, hacer mucho detalle, digo, perder tiempo, hay que optimizarlo. Israel. Ah, lo de los bocadillos. Claro, yo en mis cómics, si alguien ha leído alguno, yo no hay mucho texto, pero sí los planifico. De hecho, planifico todo de tal manera que cuando me pongo a dibujar, ya, como que dice, ya está todo dibujado. Hago las cajas, las páginas, viñetas, texto ya rotulado, dónde va, bueno, ya está. Aparte, el personaje, a la hora de narrar, sabes que los bocadillos tienen que ir hay que componerlos también, como hablan, y repartirlos. No puedes meter un bocadillo con 7 líneas de texto, hay que ir separándolas. Entonces hay que ir como si fuera hablando una persona, no hablamos todos cuando queremos contar algo, no vamos rápidamente, no, haces interferencias, paras, miras, giras. Entonces pues lo mismo a la hora de... Pero aún así en mis historias tampoco hablan demasiado, son más gestuales, o incluso, sí, no sé si alguno lo habéis y tal. Entonces pues bueno, pero sí, lo tengo todo planificado. Cuando me pongo con los lápices digitales, y cuando me pongo a entintar, por eso, claro, cuando me pongo a entintar, pues intinto 3-4 páginas en un día. Que, por cierto, para eso es un coñazo. Quiero decir, a mí el proceso del cómic me gusta investigar, me gusta hacer el guión, me gusta hacer el story, componer las páginas, desarrollar. Luego ya lo que es producir, dibujar. Para mí, quiero decir, también, pierdes el tiempo, la noción, es muy entretenido. Ya, mira, ya, son las 3 de la mañana, no me he enterado. Pero es un coñazo dibujar. Y un coñazo cuando tienes que pensar lo que tienes que dibujar. Cuando ya sabes lo que vas a dibujar, no hay un coñazo. A mí, yo personalmente, me cuesta mucho hacer el storyboard porque ya a ver dónde los pongo, cómo quiero, claro, tal. Eso me cuesta un huevo. Eso es lo que más se tarda, quiero decir. Claro, pero yo dibujar al revés y es maravilloso. Ya podía ser siempre. Claro, pero lo que es dibujar en sí, es producción. Es diseñador gráfico, hay que entenderlo. No, y lo tengo ya optimizado de tal manera que eso, yo cuando me pongo a entintar, básicamente ya está el cómic entero hecho. Sí, bueno, me fai gracia porque yo a la mayoría de la gente que conozco trabaja por páxinas. Yo, una vegada que faigo el storyboard, yo faigo todos los lapiceros, o sea, todos, hasta la última página. Y tengo un taco así del último y a partir de ahí entamo a entintar y faigo todos los tintes. Y cuando tenga todos los tintes empiezo a meter los rótulos. Entonces, para mí la sensación cuando acabo el lapicero, o sea, cuando llego a la última página, acabo el cómic. Lo demás, tengo que intentar, tengo que meter tal, pero yo ya tengo, físicamente tengo un tochu de páginas tremendo en casa de lápices. Y lo demás es trabajo, ¿no? Lo demás bueno, venga, hay que ponerlo un poco presentable, pero... ¿Y la cocina de Arcaiz cómo es? Caótica también, a más no poder. Yo de entrada, no sé si vosotros escribís, o cuando es para vosotros, escribís guión, o sea, escribir. Sí, yo sí. Yo lo que escribo en el storyboard escribo lo que dicen, pero no digo Evia diz. No pongo eso, pongo a Evia. Pongo lo que dice. Y por yo ya sé lo que Es que yo lo que tengo me escribo en un Word, llegan a la casa, se van a cenar, hacen no sé qué, hacen no sé cuántos. Y luego en el storyboard digo, esta escena me va a ocupar 3 páginas, más o menos. Entonces me le calculo tal y en 3 páginas lo tengo que resolver. Yo faigo eso. Entonces mi guión en sí es el storyboard ya, con el texto de lo que van a decir y todo. Eso yo lo que porque luego necesito saber cuánto me va a ocupar el texto para luego el dibujo y tal. Que esto es una cosa que les echo mucho la bronca, entre comillas, a los alumnos, que es que les pasa mucho de dibujar caras enormes y luego que va a tapar media cara con el texto. Es que habla mucho justo en esta cara, digo, pues hazla más pequeña o cambia el texto un poco. Pero sí, a mí es una cosa que me pasaba mucho antes y ya dije un día, bueno, se acabó, voy a poner el texto primero y no me va a pasar más de cargarme un dibujo. Y eso. Y luego, después de eso, ya es pasar, porque después del storyboard yo lo que hago el lápiz, dibujarlo todo. Y luego la tinta. Y en este caso he tenido la colaboración de María Jiménez, que me ha estado ayudando haciendo colores base, el tema de los flats y todo esto. Entonces yo cuando terminaba una tinta se la mandaba
Ella me mandaba con los colores base, con las referencias que me mandaba, pues cada personaje tiene estos colores, este fondo tiene este color, no sé qué y tal. Y luego ya todo el tema de sombras, luces, efectos, tal, ya lo iba haciendo yo después. Iba a decir en orden, pero sería mentir. La verdad es que lo hacía un poco cuando me cansaba de entintar, digo, no, estoy harto de entintar, me duele la espalda, porque no sé, a mí me pasa cuando estoy entintado, estoy como muy tenso, y cuando llevo un rato me acaba doliendo la espalda, digo, voy a hacer... Pero ¿cómo entintas tú? ¿En la pantalla del ordenador? Claro, tengo una pantalla así como plana, así, tal, y me pongo así. Vale, en vertical. Sí, en vertical. Es que antes estaba así, pero me acaba doliendo más la espalda. Y como tengo un dibujo que intento que la línea sea como muy limpia y muy tal, que si tuviera un dibujo más suelto, pues igual sería como... Pero no, es como, tiene que estar perfectito esto. Y me acaba tensando un montón la espalda, entonces cuando me canso digo, voy a hacer luces y unas sombras que van así más... No, pero sí, parece mentira, pero lo de dibujante te acaba destrozando, parece que no. No es trabajar en la mina esto, pero... Pero de la espalda, artritis, yo qué sé, de todo, sí. Sí. Bueno, vamos a ir terminando, pero os emplazo a que esta tarde nos acompañéis en las jornadas del cómic, tanto en las actividades que vamos a tener en la Casa de Cultura y en la carpa. A las 5:30 van a estar firmando Sean y Dani, y Artaiz e Israel van a estar firmando a las 6:30. Así que emplazándoos para que os acerquéis a las librerías, os hagáis con ejemplares de sus obras, que estoy seguro que estarán encantados de dedicároslas, y además un poco para superar este momento de crisis económica, hacerles millonarios directamente con el dinero que van a ganar hoy en derechos de autor, se van a retirar a alguna isla por ahí del Caribe. Les despedimos con un aplauso y nos vemos esta tarde en las jornadas de cómic. Muchas gracias.